I'm Anna Belmonte from the University of Texas at Arlington. I will be addressing Section 1 of the oral component of BT-LPT. Now I will transition to Spanish for the following questions. Los siguientes elementos fueron los que me motivaron para ser una maestra de educación bilingüe. En primer lugar, yo siempre quería ser una doctora de niños pequeños, pero como es costoso ir a la escuela por 12 años o más, preferí ser una maestra. La segunda razón que me motivó para ser una maestra de educación bilingüe fue mi mamá y mis tías, porque ellas fueron maestras en México de preparatoria secundaria y primaria, y aquí siguen siendo ayudantes de maestras. Entonces el amor que ellas les tienen a los niños me la pasaron y me la contagiaron a mí, y ahora yo tengo ese amor. La tercera razón por la cual yo quiero ser una maestra de educación bilingüe es porque yo veo la necesidad que hay en esta nación de personas que hablan dos idiomas. Entonces yo quiero ayudar, apoyar, guiar a los niños de la siguiente generación para que ellos tengan un futuro exitoso. Esas son las razones y los motivos por los cuales yo quise ser una maestra de educación bilingüe. Las siguientes modificaciones son las que yo recomendaría para que un niño con la aptitud lingüística en inglés a nivel intermedio pueda completar una prueba de matemáticas. Para comenzar, tengo que decir que la matemáticas es una lengua universal. Entonces, esta prueba de matemáticas yo recomendaría que tuviera más números que palabras, porque el niño que está a nivel intermedio de inglés ya sabe leer, escribir y hablar inglés. Entonces, lo que tendría que el niño, en lo que se tenía que concentrar sería en los números y no tanto en las palabras. Pero si hay un vocabulario técnico que es nuevo para el niño, entonces yo recomendaría que la maestra o el maestro practicaran con el niño el vocabulario que no ha sido presentado al niño. Esas son las siguientes modificaciones que yo tomaría o que yo haría para este niño o este estudiante que va a estar tomando la prueba de matemáticas. I am Anna Belmonte from the University of Texas at Arlington, and I will be addressing Section 2 of the oral component of the BT-LPT. And now I will make the transition to Spanish for the following opinions and questions. Ahora voy a mencionar las diferencias que hay entre dos programas. El primer programa es Transitional Bilingual Education, que viene siendo transición al inglés. El segundo programa es Dual Language, que viene siendo programa dual. Para comenzar, quiero mencionar la duración de cada programa. Transitional Bilingual Education, transición al inglés, dura de 3 a 4 años. No es muy largo. El segundo programa Dual Language, programa dual, dura más de 4 años. Es más largo que el programa de transición al inglés. Ahora les voy a practicar porque uno es más largo que el otro. El programa de transición en inglés es más corto que el programa de Dual Language porque se enfoca en desarrollar la segunda lengua y olvidarse de la lengua natal. Y eso no es muy eficaz. El programa de Dual Language dura más de 4 años y es porque el programa dual se enfoca en desarrollar profundamente la lengua natal para que así terminando esto se le sea más fácil al estudiante desarrollar su segunda lengua. El resultado del programa de transición en inglés es un estudiante monolingüe. Quiere decir eso que el estudiante nomás habla una lengua. Y el resultado del programa Dual Language, es un estudiante bilingüe y bicultural que va a hablar, leer y escribir 2 lenguajes. Y es por eso que el programa dual es más eficaz.
Y esas fueron las diferencias entre los dos programas, Transitional Bilingual Education, Transición al Inglés, y el programa dual. Ahora voy a mencionar y explicar cómo yo llevaría a cabo una lección usando grupos de cooperación. Para comenzar, quiero identificar la importancia que hay en usar grupos de cooperación en el salón académico. La razón por la cual es importante usar grupos de cooperación es porque los niños aprenden mejor del uno y del otro, en comparación de un adulto. Entonces, por ejemplo, en mi salón de segundo grado, los estudiantes estarían aprendiendo de mariposas. Entonces, yo separaría a los estudiantes en diferentes grupos de 4 o 5. Ya estando en estos grupos, los niños tendrían diferentes responsabilidades. Pero antes de entrar en las responsabilidades que tienen los estudiantes, quiero mencionar que en los grupos habrían estudiantes de diferentes niveles académicos con diferentes aptitudes lingüísticas. Esta variedad es importante porque de esta forma los estudiantes se apoyarían y se ayudarían entre el uno y entre el otro. Entonces, ya que estando en los grupos, tendrían diferentes metas, tendrían diferentes responsabilidades. Pero de esta forma los niños aprenderían mucho más que estando escuchando a un adulto todo el día. Y estando en los grupos se apoyarían y se sentirían más satisfechos con el trabajo que completarían al final. Esas son las cosas que yo haría para llevar a cabo una lección usando grupos de cooperación, ya que son muy importantes. Gracias. I am Anna Belmonte from the University of Texas in Arlington. I will be addressing Section 3 of the oral component of the BTLPT. I will now make a transition to Spanish to answer the following questions. Buenas tardes. Yo soy la maestra Belmonte de segundo grado y soy parte del comité que es responsable para identificar el programa más apropiado para los estudiantes de este distrito que están aprendiendo el inglés como segunda lengua. Para comenzar, en mi opinión, quiero decir que el programa dual es el programa más eficaz en comparación a los demás programas. La razón por la cual yo opino esto es porque el estudiante sale siendo un estudiante bicultural y bilingüe. Por ejemplo, en el programa de transición al inglés, el estudiante sale siendo monolingüe, porque en el programa de transición al inglés el enfoque es en que se desarrolle la segunda lengua y que se olvide el estudiante de la lengua natal. Y eso no es una desventaja para el estudiante, al contrario, es algo negativo. Y en el programa dual, el enfoque es que se desarrolle completamente y profundamente la lengua natal. Y ya haciendo eso, se puede desarrollar profundamente la segunda lengua, que en este caso es el inglés. Y como resultado, el estudiante vale por 2, porque sería bicultural y bilingüe. Espero que mis opiniones y la evidencia que hay en libros y el internet sean suficientes para que ustedes vean que el programa dual es el más eficaz. Estos son mis motivos y esas son mis opiniones que quiero decir en esta tarde. Espero que tengan una buena tarde. Buenas noches, yo soy la maestra Belmonte y en esta noche quiero decir que es un gran honor para mí ser elegida la maestra del año en el distrito de Irving, Texas. También quiero darle gracias a mi familia, a Dios
a mi directora y a las maestras con las que trabajo. Sin ustedes yo no pudiera haber logrado esto. En continuación, quiero mencionar y describir características que necesitan las maestras de hoy en día para ser exitosas en las escuelas. En primer lugar, tenemos que ser pacientes con los estudiantes. La paciencia es importante. Si los estudiantes ven que no tenemos paciencia, ellos van a decir, yo no puedo hacer esto, yo no puedo lograr esto. La maestra se enoja conmigo. Es importante tener esa virtud. En segundo lugar, tenemos que ser organizadas y organizados. Si la organización se nos pierde la cabeza, el salón va a ser un caos. Es importante tener el salón perfecto para que seamos maestros que sean eficaces. En tercer lugar, tenemos que tener una relación de confianza con los estudiantes. Yo tuve esa relación de confianza con mis maestros en mi pasado y ellos fueron los que me inspiraron y motivaron para ser maestra hoy en día. Sin confianza no se puede lograr nada. Esas son las 3 cosas que yo pienso y es mi opinión, que sin esas cosas no podemos ser exitosos en las escuelas. Tenemos que tener paciencia, tenemos que estar organizados, tenemos que tener una relación, una comunicación de confianza con los estudiantes para que ellos se sientan cómodos y quieran aprender más y quieran ser exitosos y seguir yendo a la escuela. Muy buenas noches y otra vez es un honor para mí. Que tengan buenas noches.